empecemos entonces. Hoy día vamos a empezar a ver grafos. Antes de ver el concepto de grafo, vamos a volver a dibujar un árbol. Esto es un árbol, ¿no? Un conjunto de nodos enlazados. La característica de un árbol es que existe jerarquía. A simple vista, ¿no? Este es superior a estos nodos son superiores a estos nodos, a eso se llama la jerarquía. Algún nodo está encima de otro nodo, algún nodo está encima de otro nodo. Eso es la jerarquía. Y lo que lo que se ve en árboles es, como les había dicho, jerarquía y sobre todo manejar el término padre e hijo. Un nodo, por ejemplo, este nodo es padre de estos dos nodos. Digamos, le ponemos nombre a numeritos, digamos. Como estamos acostumbrados, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, cada nodo es padre o hijo o ambos, ¿verdad? Por ejemplo, el nodo 3 es padre del nodo 1 y del nodo 2. El nodo 2 es padre del nodo 0 y del nodo 4. ¿Ya? Entonces, eso es un árbol, que es un conjunto de nodos enlazados, los llamaremos. ¿Ya? Eso es un árbol. Puede ser padre e hijo y sobre todo existe una regla. ¿Cuál es la regla principal en árboles? Un nodo solo puede tener un padre o ninguno, ¿no? Esa es la regla en árboles. Por ejemplo, el nodo 1 solo tiene un padre, el nodo 3. El nodo 2 solo tiene un padre, el nodo 3. El nodo 0 solo tiene un padre, el nodo 2. El nodo 4 solo tiene un padre, el nodo 2. ¿Ya? Entonces, nos quedamos con el concepto. Es un conjunto de nodos enlazados, el árbol, y también los grafos, es el mismo concepto. Conjunto de nodos enlazados. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Que en grafos no hay? Bueno, es por así decirlo, ¿no? O dependiendo. Jerarquía, es decir, en grafos no hay padre e hijo. O tal vez sí también, dependiendo. Esto está en veremos, digamos. Dependiendo desde qué punto de vista lo veamos. Pero lo que sí o sí no cumple es esto. En grafos no hay la regla. ¿Cuál regla? Esta regla. Un nodo solo puede tener un padre. Es decir, el nodo 2 puede tener también otro padre, por así decirlo. Ahí. O el nodo 0 puede tener de padre al nodo 2 o al nodo 1. O el nodo 4 puede estar enlazado también al nodo 0. Entonces, fíjense que a eso se refiere de que un nodo solo puede tener un padre, solo se da en árboles. ¿No es cierto? Manejamos el término padre, hijo, etc. Hay la jerarquía. En cambio, en grafos no. Ya no hay esta regla. Simplemente nos quedamos con que un grafo es un conjunto de nodos enlazados. Hemos partido de un árbol
y hemos puesto más enlaces. Prácticamente un grafo podríamos decir que es casi lo mismo que un árbol, simplemente que ya no hay esa regla, ya no hay esa jerarquía. ¿Ya? Entonces partamos de ahí para ver lo que son los grafos. ¿Ya? Entonces empecemos con grafos. Ya hemos visto que son muy parecidos o que son prácticamente los árboles son un tipo de grafos. Es decir, los árboles también son grafos, solo con jerarquía. Dibujemos entonces un grafo. Ya hemos visto que es un conjunto de nodos, pero estos pueden ser ya enlazados de diferente manera. Ya no con jerarquía. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí un grafo. Los grafos pueden ser direccionales o no direccionales. ¿A qué me refiero? A que este grafo tiene 3 nodos, ¿verdad? Puedo ponerle una dirección. A eso se refiere. Digamos estos nodos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el nodo 2 tiene camino al nodo 3 y fíjense que también tiene camino al nodo 4. El nodo 4 tiene camino al nodo 2 solamente, aunque tiene un enlace al 3, pero dice, ¿no? La flechita, el 3 tiene camino al nodo 4, pero no el 4 al 3. A eso se refiere direccionales. No direccionales son cuando no tienen esa dirección. No tienen esa dirección. Es decir, son enlazados directamente. Sin flechita, ¿no? Sin estito. Estito significa que hay camino. Esos son los direccionales. ¿Ya? Y cuando no tienen las flechitas de camino, quiere decir que son no direccionales. Es decir, por así decirlo, hay camino entre dos nodos. Puedo ir del 2 al 3 o del 3 al 2. Puedo ir del 2 al 4 o del 4 al 2, del 4 al 3, del 3 al 4. Entonces, para no confundirles, cuando los enlaces tienen flechitas, quiere decir que solo hay camino de 2 a 3. Si hay así, quiere decir que también hay camino de 3 a 2. Pero si lo dejo así, quiere decir que no hay camino de 3 a 2, pero sí de 2 a 3. Entonces, esos son los direccionales. Entonces, cuando me refiera a nodos direccionales o a grafos direccionales, van a tener los enlaces sus respectivas flechas. Cuando son no direccionales, no tienen los enlaces flechas. No van a tener los enlaces flechas, es decir, no va a haber aquí flechita. Va a ser directamente así. ¿Ya? Cuando no tiene flechita, quiere decir que el recorrido es en ambos sentidos. Que hay unión, que puedo ir de 2 a 3 o de 3 a 2. Y entonces, conclusión, puedo tener grafos direccionales o no direccionales. Otro concepto básico es que los grafos pueden ser ponderados o no ponderados. ¿A qué se refiere? No ponderados es como está en este momento, simplemente enlaces entre los nodos. Más allá de que sean direccionales o no direccionales, solo son los enlaces, los no ponderados. Los ponderados se refiere a que tienen peso, es decir, este enlace tiene un peso, es decir, más o menos como una distancia, digamos. La distancia entre 2 y 3 es, digamos, 10. Ya le estoy dando una ponderación al camino. Entre 3 y 4, digamos, ya es 5.
Entre 2 y 4, 7. A eso se llaman grafos ponderados. A veces se trabaja con grafos ponderados, a veces con grafos no ponderados. ¿Ya? Entonces vamos a empezar trabajando con grafos direccionales y no ponderados. Entonces hagamos eso. Entonces vamos a trabajar, habíamos dicho, con grafos direccionales y no ponderados. ¿Ya? Entonces digamos esto, como son direccionales, quiere decir que nuestros enlaces tienen que tener flechitas. Trabajemos con estos 4 nodos, digamos. Este que sea el nodo 0, siempre empiezan, igual que en los árboles, vamos a empezar siempre en 0. Y luego no importa cuál sea el orden, pero siempre empezando en 0 y que sean consecutivos. Es decir, no voy a poner aquí el 5, ¿no? 0, 1, 2, ¿dónde está el 3? ¿Dónde está el 4? No, siempre consecutivos. Y siempre empezando en 0. Como son direccionales, voy a decir 0 tiene dirección enlace a 2 y 2 tiene enlace a 0. 2 tiene camino a 1, 1 tiene camino a 3, 3 tiene camino a 0 y 2 tiene camino a 3. Listo. Ahora lo que tengo que hacer es su representación. Igual es con matriz. Entonces, ¿cuántos nodos hay? 4. Me crearé una matriz de 4 por 4. Ya. Entonces, recordemos igual que una matriz tiene sus famosas filas 0, fila 1, fila 2, fila 3. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Esto ya sabemos. Y todos por defecto, en Java sabemos que todo por defecto se pone en 0. ¿Ya? Se pone en 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que poner en 1, ¿qué valor? Me voy a este nodo, el 2, y digo, el 2 tiene camino al 0. El 2 tiene camino al 0, entonces ahí borro. ¿Cuál voy a borrar? Este, ¿no? Ya no va a ser, eso va a ser ahora 1. ¿Cuál más? Del 2 al 0, del 2 al 3, del 2 al 3 también 0, y del 2 al 1, del 2 al 1. Todos esos dice que van a ser ahora 1, 1, 1. Estoy diciendo entonces, el nodo 2 tiene enlace o tiene camino al nodo 0, al nodo 1 y al nodo 3. Ya está. Ahora me voy al nodo 0. El nodo 0, camino ¿a qué nodos tiene? A ninguno. Fíjense, el camino 0 no tiene... no, perdón, tiene al 2. Aquí está. Tiene al 2. El nodo 0 tiene al 2. Entonces aquí le vamos a poner 1. ¿Ya? Y a ninguno más. Ahora me voy a este nodo y digo, el nodo 1 tiene camino al nodo 3. El nodo 1 tiene camino al nodo 3. ¿Ya? Después nos vamos al nodo 3 y decimos, el nodo 3 tiene camino al nodo 0. El nodo 3 tiene camino al nodo 0. Listo. Entonces ya está representado este grafo con esta
matriz. ¿Sí o no? ¿O nos hemos equivocado? 2, estamos diciendo, el 2 tiene el enlace o camino al nodo 0, al nodo 1 y al nodo 3. El nodo 0 tiene camino al nodo 2. El nodo 1 tiene camino al nodo 3 y el nodo 3 tiene camino al nodo 0. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué haremos? Ahora lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es los recorridos. Igual que en árboles era más entendible, por eso hemos hecho los recorridos, en grafos es un poco más confuso. Hay el recorrido en anchura y hay el recorrido en profundidad. Tanto en ambos recorridos tengo que ahora escoger el nodo de inicio. Antes en árboles había el nodo raíz, ¿verdad? Pero ahora no hay. Como os había dicho, en grafos no hay jerarquía. Todos son, por así decirlo, de iguales. Entonces, ¿ahora cuál empezamos? Suponiendo que quiero empezar en el nodo 1, aquí. En el nodo 1, entonces primero empiezo nodo 1. En anchura, quiere decir cuáles son sus siguientes hijos. En este caso, como es un nodo direccionado, solo el 3, no tiene más. ¿No es cierto? Solo el 3. A partir del 3, ¿cuáles son sus hijos? Solo el 0. Y a partir del 0, puedo ir al nodo 2. Hay camino. 2. Esto sería entonces en anchura. En profundidad, ¿cómo sería? Igual empiezo en 1, voy al nodo 3. Del nodo 3 voy al nodo 0, del nodo 0 voy al nodo 2. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un grafo direccionado. Tratemos de hacer otro ejemplo con un nodo un poco más, otro grafo con más nodos. ¿Ya? Entonces, a ver, para los recorridos, estamos viendo los recorridos. Digamos, tengo este grafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, este es un grafo. Todos están enlazados, casi todos. Le pondremos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos viendo los recorridos. Primero en anchura y luego en profundidad. Digamos, tienen más enlaces. Partamos del nodo a los caminos. Como es direccionado, nos faltan los caminos, ¿no? Digamos que ambos tengan todos los caminos. Digamos que ambos tengan todos los caminos. Entonces hacemos eso. Ya.
ambos tienen camino en ambos sentidos. Ya, a ver, más. Entonces quiero realizar un recorrido en anchura. Partiremos del nodo 2. Entonces fíjense que el nodo 2 directamente tiene, al hacer la hora de los recorridos, podemos recordar nuevamente lo de padres e hijos. ¿No es cierto? Como se había dicho rato había graficado eso, no tanto de padres e hijos, tal vez mantengamos todavía ese concepto. Bien, entonces, si tomamos como padre al nodo 2, ¿cuáles son sus hijos? El nodo 3, el 7, el 1 y el 5. Esos tendrían que ser los que se van a ver después, todos sus hijos, ¿verdad? Entonces, si empezamos por aquí, digamos, por el 1, nos mostraría 1, nos mostraría, digamos, 5, nos mostraría luego 3 y luego nos mostraría el 7. Ya, entonces nos ha mostrado todos sus hijos. Por así decirlo, ahora, ¿cuál nos tendría que mostrar? Sus, por así decirlo, ¿no? Nietos. Es decir, los hijos de sus hijos. Si podríamos graficar, podríamos decir, el primer anillo ya mostrado, ahora tendría que mostrar el segundo anillo. Por eso es un recorrido en anchura. ¿Cuáles están en el segundo anillo? Ya nos tendría que mostrar el 4, 8, 0 y 6. Si estos nodos tendrían otros hijos, digamos, aquí y aquí, digamos, este es el nodo 9 y este es el nodo 10, la siguiente vuelta nos tendría que mostrar, por así decirlo, el siguiente anillo, que sería 9 y 10. Ese es el recorrido en anchura. Yo creo que se ha entendido con este ejemplo. Ahora no siempre va a partir del nodo 2. Podría partir de este nodo, ¿no? Entonces este se volvería el padre. En la siguiente vuelta serían sus hijos, sus nietos, así en ese sentido iría. Ese es el recorrido en anchura. ¿Cómo vamos a, para el recorrido en anchura que vamos a necesitar? Una estructura tipo cola. Ahora, en profundidad, voy a tener que, a ver, con verde ya también. En profundidad, empezando del nodo 2 ya también, ¿qué hago? Veo sus hijos. ¿Cuáles son sus hijos? El 3, el 5, el 1 o el 7. Tendría que escoger uno. Tendría que escoger el, digamos, el 1. De ahí no voy todavía a los otros hijos. Voy a sus hijos, por así decirlo. Tendría el 0 y el 6. ¿Cuál escojo? Digamos el 0. Entonces ha ido de 2 a 1. Todavía no he ido a sus otros hijos, sino a los hijos del 1. Que podría ser, fíjense que sus hijos del 1 son el 0, el 6, el mismo 5, el mismo 7. Por cuestión de ahorita simplemente de analizar los recorridos, vamos a escoger el 0. Entonces ya hemos puesto el 0. Del 0 tendríamos que ir a sus hijos. ¿Cuáles son sus hijos? El 6, el 7 y el 10. ¿No es cierto? Entonces vamos a suponer todavía que escojo el 6. 6. Ahora del 6, ¿cuáles son sus hijos? El 1 y el 5. Tendría que escoger el 1 no. ¿Por qué? Porque ya he pasado por el nodo 1. El 0 puede ser también su hijo, pero ya he pasado por el nodo 0. Entonces, ¿cuál me quedaría? Nodo 5. Del nodo 5 tengo que ir a sus hijos.
Puedo ir al nodo 2, puedo ir al nodo 1, puedo ir al nodo 6 o puedo ir al nodo 4. Fíjense que puedo ir cualquiera de esos, pero no puedo ir al 2, ¿por qué? Porque el 2 ya ha sido, ya ha pasado por el camino, por así decirlo. Del 5 al 1 también ya ha sido. Al 6 también. ¿Cuál me quedaría? El 4. El nodo 4. Del 4 al cual voy, tendría el 5, tendría el 8, tendría el 3. Digamos al 3. Del 3 a cuál voy, puedo tener al 5, pero ya he ido, al 2 ya he ido, puedo ir al 7 o puedo ir al 8. ¿A cuál voy, digamos? Al 8. Entonces, 8. Del 8 puedo ir al 7, puedo ir al 4, puedo ir a cuál. Digamos, voy al 7. Al 7. Del 7 a cuál puedo ir. Puedo ir al 3, pero ya está el 3. Puedo ir al 2, pero ya está el 2. Puedo ir al 1, ya está. Puedo ir al 0, ya está. Entonces, ya no tengo más dónde ir al 7. Fíjense que el 7 para ir a sus hijos ya están toditos. ¿Sus hijos cuáles son? El 8, ya hemos visitado. El 3, ya hemos visitado. El 2, ya hemos visitado. El 1, ya hemos visitado. Y el 0, ya hemos visitado. Ya están, ya hemos mostrado. Entonces, ¿qué hago? Del 7 ya no tiene hijos. Cuando el 7 ya no tiene hijos, ya hemos visitado todo, vuelve al 8. Vuelvo al 8. Y del 8 ya hemos visitado todo. No, falta el 9. Entonces ahora mostraría el 9. Del 8 estamos yendo entonces al 9. ¿Por qué? Porque del 7 ya no hay nada más donde ir. Ya nos hemos saltado al 9. Del 9, su hijo es el 8, pero también ya está visitado. Entonces ahí acaba. Del 9 entonces también vuelve al 8. Ya no hay más donde visitar al 8. Volvemos al 3. El 3 ya está, ya hemos visitado todo, no hay ni uno pendiente. Volvemos al 4. Del 4 igual todo ya está visitado, no hay nada pendiente. Volvemos al 5. Del 5 igual ya está todo, todos sus hijos, que es 4 ya hemos mostrado, 2 ya hemos mostrado, 3 ya hemos mostrado, 1 ya hemos mostrado, 6 ya hemos mostrado. Ya no hay nada más que ir del 5. Volvemos al 6. Del 6 igual, todos sus hijos ya hemos mostrado. Volvemos al 0. Del 0 ya hemos mostrado todo, el 6 ya está, el 1 ya está, el 7 ya está. ¿Cuál falta? Ir al 10. Vamos al 10 y mostramos 10. En el 10, ¿a cuáles vamos? Ya está todo, ¿no es cierto? Entonces volvemos ¿de cuál hemos ido al 10? Del 0. Como ya hemos mostrado todo 10, volvemos al 0. ¿Ya hemos mostrado todo del 0? Sí. Volvemos al 1. ¿Ya hemos mostrado del 1 todo? Sí. Volvemos al donde hemos partido. 2. ¿Ya hemos mostrado todo? Sí. Entonces, listo, ya hemos acabado. En profundidad es un recorrido, fíjense, más complejo, donde partimos en 2 y de alguna manera tenemos que volver al 2. No es más complejo, ¿ya? Por eso hemos visto primero en arbolitos, estaba más facilito. En grafos es lo mismo, pero al no tener jerarquía, ya se hace un poco más confuso. Entonces, anchura, podríamos decir que es por anillos, el recorrido, y en profundidad, seleccionando uno, luego yendo a sus hijos, luego yendo a sus hijos, y constatándonos que ya hemos visitado todo. Esto es muy importante, ¿no? Estas flechitas que he hecho, hay que volver, hay que volver, hay que volver, hay que volver. Esto de volver hacia atrás, cada rato nos volvemos, ¿cierto? De algún punto o de algún punto volvemos. Atrás significa, en inglés, back, ¿verdad?
Y lo que hacemos es una especie de recorrido. Estamos haciendo una especie de rastrillaje, ¿verdad? Pero haciendo un recorrido volviendo hacia atrás. Y hacemos una especie de recorrido, así por así decirlo, o rastrillaje. En inglés, ¿qué es? Track. Entonces, un algoritmo muy utilizado, pueden buscar los que deseen profundizar. Este tipo de algoritmos se usa o son comúnmente llamados algoritmos backtracking. Muy utilizado en inteligencia artificial o en algoritmos donde se busca, donde el algoritmo tiene que buscar ante varias posibles soluciones, incluso miles, una solución. Muy utilizado este algoritmo. Por llegar a este algoritmo llamado backtracking, es que vemos vectores, matrices, pilas, colas, árboles, para llegar, para que se entienda bien, insisto, esto del backtracking. No siempre se usa, el algoritmo es el mismo, pero a veces no siempre se usa matrices, ¿no? Sino recursividad, que es lo mismo. Entonces, recomendación, una vez que cuando acaban los semestres, ¿verdad, jóvenes? 2, 3, 4 semanas tardamos en volver a empezar otro semestre. Los que estén entendiendo o les guste programar o quieran profundizar o llegar en algún momento a la inteligencia artificial, busquen estos en internet, algoritmos backtracking, y traten de resolverlos. Van a resolverlo con este tipo de recorridos. ¿Ya? Entonces, muy lindos estos algoritmos para resolver. Están todavía, métanse en la cabeza que están todavía en semestre de programación. Hagan todavía algoritmos básicos, programas, no vean todavía otras cosas. Más adelante van a ver bases de datos, van a ver programación web, todo eso, donde esto que se llama lógica ya no lo van a ver mucho. Pero ahorita están en tercer semestre, háganlo todavía. Ya. Entonces yo creo que tanto hemos tardado para ver un recorrido en anchura y un recorrido en profundidad. Una vez que hemos entendido eso, entonces ahora nos meteremos a la programación. Ya, vamos a tener, suponiendo este árbol. Digo, perdón, sigo también con árboles. Vamos a tener este pequeñito grafo. Este sea el 0, este sea el 1 y este sea el 2. ¿Cómo vamos a hacer la representación? Una matriz de 3 por 3. ¿No es cierto? Ya, aquí 0, 1, 2, 0, 1, 2. Por defecto, todo es llenado en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Aunque eso ya sabemos por defecto. Directamente, ¿cuáles tendrían que tener 1? 1 tendrían que tener de 1 a 2. 1, de 2 a 0. 1, y de 0 a 1. ¿No es cierto? Ya. Si vamos a programar, a esta matriz le vamos a llamar m, y vamos a trabajar también con una variable tam que nos diga el tamaño. ¿Cuánto es el tamaño? 3. Entonces empezaremos programando justamente eso. Programaremos eso. Ya. Tengo que compartir, no lo están viendo, ¿no? Pues está bien. Ya. Aquí vamos a empezar entonces. Vayamos y decimos, nuestra matriz se va a llamar m y la variable global se va a llamar tam, que nos dice el tamaño. Entonces declaramos de tipo global y nuestro programa va a ser igual que los árboles, ¿no? Vamos a tener lo mismo, prácticamente casi lo mismo les había dicho. Static int tamaño, que toma el valor de 3. Ya tenemos entonces, y nuestra matriz m. Static int m matriz
Igual directamente ya crearemos new int. ¿De qué tamaño? De tamaño tam por tam, o 3 por 3, que es lo mismo, ¿no? 3 por 3. Ya tenemos entonces nuestra variable global, que es 3, y nuestra matriz, obviamente ahorita en ceros. Vamos a llenarla entonces unos. Aquí ya en el programa, cuando corra, vamos a decir la matriz, como es variable global, entra nomás desde cualquier función. ¿En qué posición? 0, 1. 0, 1, toma el valor de 1. Entonces, hay enlace de 0 a 1. De 1 a 2. Entonces, lo mismo. De 1 a 2. ¿Listo? Luego, de 2 a 0. De 2 a 0. Que tome el valor de 1. Listo, ya está. Ya está nuestra función. ¿No es cierto? Ahora vamos a hacer el recorrido en profundidad. Entonces, en profundidad, como habíamos dicho, el primer nodo, un nodo, le pondremos, recordando, ¿no? Perdón. El primer nodo va a la pila. ¿No es cierto? Entonces, tendríamos una pila y escogeríamos un nodo, digamos el 1. Va a la pila. Luego entramos a un mientras. ¿Mientras qué? Mientras la pila no esté vacía. Los que han estudiado para el examen están entendiendo. Y los que no, están, ¿qué será eso? ¿No? Por eso habíamos visto árboles también. Mientras la pila no esté vacía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el nodo de la pila, sacar de la pila. Sacamos de la pila. Y ese nodo lo mostramos. Mostrar el nodo. ¿Por qué? Para ver si realmente estamos sacando, ¿no? Entonces vamos a tener una pantalla y lo vamos a mostrar 1. Después, ¿qué hacemos? De ese nodo, que por ahí decirle hemos sacado el nodo X, de X todos a la pila. ¿No es cierto? ¿Cuáles son del nodo 1? Sus hijos, estaríamos diciendo simplemente el nodo 2, ¿no? El que tiene enlace. El 2 iría a la pila. Volveríamos y la pila no está vacía, sí, no está la pila. Sacamos el 2. Sacamos el 2 y lo mostramos. 2. ¿No es cierto? Ahora, de X del 2, sus hijos van a la pila. ¿Cuáles son sus hijos? El 0. Entonces, ahora a la pila va el 0. Vuelve y dice, la pila no está vacía. Sí, la pila no está vacía. Que entra y dice, saca de la pila 0. Y dice mostrar el no. ¿Qué tendríamos que hacer? Mostrar 0. ¿No es cierto? ¿Qué dice? De X todos sus hijos a la pila. ¿Cuáles del 0 sus hijos? Del 0 sus hijos, ¿cuál es? El 1. Entonces, el 1 va a ir a la pila y va a volver. ¿La pila no está vacía? Sí, la pila no está vacía. ¿Qué va a hacer? Va a sacar esto y va a mostrar. Nos va a mostrar 1. De ese dato, todos sus hijos a la pila. ¿Cuál es su hijo de 1? 2. A la pila. Vuelve y dice, ¿la pila no está vacía? Sí, la pila no está vacía. Saca el 2, lo muestra
en la pantalla. 2. De ese 2 que ha sacado, todos sus hijos a la pila. ¿Cuál es su hijo de 2? El 0. A la pila. Vuelve y dice, ¿la pila no está vacía? Sí, la pila no está vacía. Saca X de la pila, 0 saca, y lo muestra en pantalla. Saca 0, lo muestra en pantalla y dice, de X todos sus hijos a la pila. De 0, ¿cuál es su hijo? El 1. A la pila. 1 a la pila. Fíjense que va a ser un proceso infinito. A ver, probaremos, hagamos esto en programación. Ya hemos hecho ahí, entonces tendríamos que hacer la función, ¿no? Static, void, profundidad. Tiene que mandarnos un entero a partir del cual vamos a empezar. Y hacemos, ¿no? La función dice, un nodo va a la pila, este nodo X va a ir a la pila, entonces necesitamos datos de tipo pila, que va a almacenar enteros. Pila igual new, pila, igual que almacene enteros. ¿No? Que nos falta declarar stack, ¿no? Import java.utilidades.stack. Ya está. ¿Qué estamos fallando? Aquí stack. Ya hemos declarado. Integer con mayúscula. Ya está. ¿Qué dice entonces aquí? Desde un nodo a la pila, el primer nodo. Esto estamos recordando, no más ya hemos visto este algoritmo, por eso es muy importante, da casi con todo. A la pila. P.push. Push, ¿cuál va a ir? El primer nodo, ¿no? X. El que le vamos a mandar. El 2 en este caso. Digo, el 1. Ya hemos hecho este punto entonces, y entonces entramos a un mientras no esté vacía, p.isEmpty. Mientras la pila no esté vacía, ya le he puesto ahí el no. ¿Qué vamos a hacer? Sacamos. Entonces declararemos int x, para entender un poco más, toma el valor de p.pop. Sacamos de la pila. ¿Por qué no está saliendo el error? Ya vamos a ver. Push pop, ¿qué dice el error? Veamos. La variable x ya está definida. Entonces, claro, x estamos mandando. Le mandaremos a, entonces, digamos. Entonces le mandamos aquí a. p.pop. Ya, dice eso. Sacamos y mostramos ese nodo en la pantalla. System.out.print x más un espacio para ver que no estén apegados. Y ahora dice, del nodo que hemos sacado todos sus hijos a la pila. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos que los datos están aquí en una matriz, hay que hacer un for, ¿no? For int i que empiece en 0, mientras i sea menor, para eso tenemos la variable tam, que es 3, y más. De aquí, ¿qué vamos a hacer? Como sabemos que es matriz, preguntamos si la matriz en la posición, esto es columna, y esto es fila, ¿no? La que he sacado, x. Por decir, si vamos a estar en el nodo 1, 1 siempre va a ser, para nosotros es x, entonces siempre estamos diciendo, posición x siempre va a ser 1, ¿qué va a variar? Esto, 0, 1, 2, esto para nosotros y, coma, y, de ahí es eso. Vamos a entrar a esta posición, preguntando si es 1, preguntando si es 1 y preguntando si es 1. Esto lo estamos recordando, es el mismo algoritmo que en árboles. Si es igual a 1, ¿qué hacemos? p.push i. Es el mismo algoritmo que árboles. Entonces le mandamos aquí a esta función y decimos profundidad. ¿Desde qué nodo? Desde el nodo 1. Y listo, ya está.
¿Y qué tiene que mostrarnos? Tiene que mostrar 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Vamos a ver cuántas veces, digamos. Simplemente para controlar que realmente haciendo 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, vamos bueno, como es recursivo, no hay cómo detenerla. No, no es recursivo, pues, ¿no? Perdón. Sí, esto estoy haciendo para, a ver, para mostrarles ahorita que sí es infinito, se va a colgar. Ejecutar archivo. Fíjense, nunca se detiene. Internamente está haciendo 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Y estoy gastando memoria en vano. Bucle infinito, ¿sí o no? Fíjense, no, no se detiene. Ahora, para ver realmente que está imprimiendo 1, 2, 1. Fíjense, ha imprimido aquí. Recién nos ha mostrado. 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. ¿Hasta dónde? No sé, pues, y seguiría, fíjense, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Y seguía mostrando, no lo he tenido que detener, no sé cuánto, fíjense, millones. Ahí está, les he demostrado con el programa. Entonces, siempre va a ser así infinito, porque ahora, antes íbamos así, ¿no? Digamos, de un nodo sus hijos, sabíamos que este era su hijo y este era su hijo. De este sabíamos que solo es este y este, pero en grafos también puede ser este. O sea, que hay la posibilidad en grafos de que pueda volver al padre, ¿ya? Cuando o este puede ser su hijo, entonces puede ser que igual vuelva al padre, algo que ya ha empezado. Entonces eso lo va a volver infinito, hemos visto. Por eso es que de alguna manera debemos controlar ese infinito en, eh, en grafos. Esa es la diferencia de grafos con árboles. Hay que controlar el bucle infinito. ¿Cómo? Hay que crearnos un vector. O sea, vamos a trabajar ahora con una pila, con una matriz y también con un vector que sea del mismo tamaño. El vector, obviamente, igual tiene las posiciones 0, 1, 2, que son igual los valores que del vector 0, digo que del grafo 2, 3. ¿Cuál va a ser la función de este vector? Esta es la novedad en los algoritmos pues, con respecto a árboles. Este vector controla los visitados. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solo a la pila van a venir los nodos que no han sido aún visitados. ¿Ya? Es decir, ¿a qué me refiero? ¿Qué estoy hablando? Que si empezamos en 1, por lógica, el primer nodo, por lógica, no ha sido visitado, ¿sí o no? Entonces ese 1 va a ir a la pila. Va a venir, vamos a insertar a la pila y luego vamos a sacar de la pila. Lo sacamos de la pila. Lo sacamos de la pila. Y ha salido. Y lo mostramos. 1. Ahora aquí, donde dice de X, lo que hemos sacado, todos sus hijos a la pila. Aquí entra, ¿no? Menos los que ya han sido visitados. Ojo con eso. Esto vamos a aumentar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles deberían ir a sus hijos? ¿Cuáles son? El 2. El 2, ¿cómo sabemos si ya ha sido visitado? No sabemos. Para eso nos va a servir nuestro vector de visitados. Por defecto esto va a empezar en 0.
0 va a significar no visitado, 0 significa no visitado, y 1 significa visitado. ¿Ya? Entonces, al principio todo va a estar en 0, ¿verdad? Entonces, cada que sale un dato de la pila, por ejemplo, el 1, cuando ha salido, aparte de mostrarlo, aquí lo mostramos en la pantalla, y después de eso, en el vector le vamos a llamar B de visitados. El vector B en esa posición, ¿en qué posición sería? 0, toma el valor de 1. En este caso, estaríamos sacando el vector 1, digo la posición 1. Como salió esto, en la posición ahí, esto le volvemos en 1. ¿Qué quiere decir este vector? En este vector estamos almacenando que el nodo 1 ya lo estamos mostrando en pantalla, que ya ha sido, como dice aquí, visitado. Ya, a ver, nuevamente empecemos de 0 la prueba para que nos ubiquemos. De 0 empecemos la prueba para que nos ubiquemos. Ya tenemos tenemos el árbol. Dice, el primer nodo, le llamaremos el primer nodo, a la pila. ¿Cuál va a ser, digamos, el 1? Dice, ¿la pila no está vacía? Sí, la pila no está vacía. La pila no está vacía. Sacamos de la pila el 1. Lo mostramos. 1. Aquí ha aumentado esto, ¿no? Esto significa el vector, este vector tenemos que tener en qué posición, en la que hemos sacado, en esta posición, lo volvemos 1. ¿Qué quiere decir? Que el nodo 1 ya ha sido visitado. Luego dice, de ese 1, todos sus hijos a la pila. ¿Cuáles son sus hijos? Solamente él, 2 a la pila. Ojo, este 2 tiene que ir su hijo a la pila, pero siempre y cuando no haya sido visitado. No visitado. ¿Cómo sabemos que no ha sido visitado? Tenemos que preguntar, ¿qué nodo es? El nodo 2. En el vector de visitados, la posición 2 es 0, vamos a preguntar. Sí, era 0, fíjense. Por eso es que aquí, para saber si ha sido visitado o no, vamos a preguntar. B, en esa posición, es igual a 0. Esta condición vamos a aumentar. Esto significa si no ha sido visitado. Entonces vamos a decir, ¿el 2 está en 0? Sí, entonces va a la pila. Va a la pila. Vuelve al mientras y dice, ¿la pila no está vacía? Sí, la pila no está vacía. Sacamos de la pila. Sacamos el 2 y mostramos ese nodo. 2. Y aquí, ¿no? Este es lo que vamos a aumentar. Ese que hemos sacado, ahora lo volvemos 1 en el vector de visitados. Este se va a volver entonces ahora también 1. Quiere decir que ya hemos visitado el 1 y ya hemos visitado el 2. Ahora, de X, del 2, todos sus hijos van a la pila, siempre y cuando no hayan sido visitados. Entonces, ¿cuáles vamos? Ahora, del 2, ¿cuáles son sus hijos? El 0. El 0, nos referimos a esta posición. Para saber si no ha sido visitado, tenemos que ver si es igual a 0. ¿Es igual a 0? Sí. Entonces va a la pila. Vuelve y dice, ¿la pila no está vacía? Sí, la pila no está vacía. Sacamos X.
Sacamos 0. Y, ojo aquí, ¿no? B en esa posición toma el valor de 1. El vector de visitados en la posición 0 toma el valor de 1. ¿No es cierto? ¿Qué dice ahora? De ese X, del 1, todos sus hijos van a la pila. ¿Cuál es su hijo? El 1 es su hijo. Tendría que ir este 1 a la pila. Pero no va a ir. ¿Por qué? Porque no va a cumplir esa condición donde dice B en esta posición, en la posición 1, en el ejemplo, ¿es igual a 0? Va a preguntar. No, entonces ya nada va a ir a la pila. ¿Por qué? Porque ya ha sido visitado, ya tiene el valor de 1. Para eso nos va a servir este vector, saber si ya ha sido o no ha sido visitado. Como ya ha sido visitado, ya no va a ir a la pila. Ya no va a ir a la pila. Entonces va a volver aquí esto y obvio ya no tendría que haber esto, ¿no? Esto es, iba a decir, la pila no está vacía, la pila sí está vacía. Sale y solo nos tendría que haber mostrado 1, 2, 0. Entonces, ojo, en el algoritmo normal que hemos visto de árboles, tenemos que aumentarle el vector, que tiene que ser el tamaño igual 3, de tamaño tam. Estos por defecto empiezan 0. Cada vez que sacamos el nodo de la pila, tenemos que volverlo 1 cuando sacamos. Eso voy a hacer en este momento. Primero voy a hacer el vector, entonces, en nuestro programa. Entonces, aquí, una vez que creo la pila, ahora voy a crear el vector. Int v, ha dicho que lo voy a llamar vector, igual new int. ¿De qué tamaño? De tamaño 3. Bueno, o tam estamos manejando, es lo mismo. Esta instrucción que acabo de hacer, entonces, crea este vector con valores 0. Acabo de crear el vector b de tamaño 3 con sus valores 0. Ahora insertamos aquí a la pila. Mientras la pila no esté vacía, sacamos. Una vez que saquemos, tenemos que decirle, ese vector, en esa posición que hemos sacado, toma el valor de 1. Esta instrucción entonces está diciendo que esto está diciendo, ya estamos visitando el nodo X. Esto, ¿no? Entonces, cada que visitemos, primero cuál hemos visitado, sacamos el 1, ¿verdad? Vamos a sacar el 1, entonces en esta posición toma el valor de 1. Eso significa esta instrucción. Eso quiere decir que ya estamos visitando el nodo X, en este caso el nodo 1. Luego, tienen que ir sus hijos, tienen que ir a la pila, pero siempre y cuando no hayan sido visitados. Entonces aquí, en el for, aquí para insertar a la pila, ya no tiene que cumplir solamente que sea 1, es decir, sabemos que es 1 cuando es su hijo. Pero, y vamos a poner, o sea, tiene que cumplir otra condición más. ¿Cuál? En los vectores que estamos visitando, en esa posición X, si es igual a 0. Si es 0, va a entrar a la pila. Si no es 0, quiere decir que sí es su hijo, pero que ya ha sido, si no cumple esta condición, quiere decir que ya ha sido visitado. Entonces, repito nuevamente, hemos insertado para grafos, para el recorrido en profundidad, un vector. Si no usamos este vector, se va a hacer infinito. Controlar ese vector con 1 cuando ese nodo ya ha sido visitado, y a la hora de insertar sus hijos, que cumpla que no ha sido visitado, es decir, que esa posición sea 0. A ver, ahora hagamos correr. Estamos entonces con este nodo, con este grafo, y tiene que mostrarnos 1, 2, 0. Y ya no tiene que hacerse infinito. Solo nos ha mostrado el nodo 1. ¿Por qué? Analicemos.
1 solo nos está mostrando, nuevamente a ver, en file 1. Todo está bien, de 0 a 1, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 0. Ya. Profundidad, push, ya está. Y sacamos x, va a salir el 1. B en la posición 1 va a tomar el valor de 1. Vamos a mostrar ese 1 y vamos a ir desde 0 hasta tam y más. Si B, no es en la posición x, o si es x, sí, ¿no? Si es x. No, en la posición y es aquí, perdón. Va a ir cambiando. Ahora sí. Fíjense. 1, 2, 0. Entonces, toda esta explicación ha sido para entender de que un grafo es lo mismo que un árbol, solo que esta vez ahora los, los grafos ya no hay jerarquía, pueden ser enlazados, por así decirlo, como sea, ya no siempre respetando de que un nodo solo tiene un padre, ahora puede ser cualquier, no, ¿ya? Puede ser direccionado o no puede ser direccionado. Y el recorrido lo vamos a hacer igual que en árboles, solamente que ahora necesitamos un vector de visitados. Si no se hace infinito. Si no se hace infinito, si no usamos un vector, que al principio empiezan todos en 0, pero luego hay que ir convirtiéndolos en 1 para controlar que ya ha sido visitado. Si no hacemos esto, infinito. ¿Ya? Vamos a ver otro árbol directamente. Entonces, volviendo a recordarles de que puede ser un árbol, digo un grafo direccionado o no direccionado. ¿Ya? Puede ser o no direccionado. A ver, digamos con un árbol no direccionado, digamos ahora esto, con un grafo. Ya digamos con esto. Cuando no es no direccionado, quiere decir que ya tiene en ambos sentidos camino. No es necesario poner una flechita. Entonces, cuando ya es direccionado, digo, cuando es no direccionado, no es necesario poner flechitas. Ya. Digamos, tenemos este grafo. Como es no direccionado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una matriz de 7 por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está, ¿no? Donde, como es no direccionado, se supone que si hay conexión entre 1 y 6, se supone que también tiene que haber entre 6 y 1. Entonces me voy a la línea 1 y digo, hay conexión de 1 a 6, 1. Y también de 6 a 1, 1. Hay conexión de 1 a 2, 1. También de 2 a 1. Hay conexión de 1 a 0, de 1 a 0. Y también de 0 a 1. Hay también conexión de 2 a 3 y obvio que también de 3 a 2. De 2 a 4 y obvio que de 4 a 2. De 3 a 4
Y obvio de que de 4 a 3. Ya hemos hecho entonces todo esto. De 0 a 1 ya hemos hecho. De 0 a 6 falta. De 0 a 6. Y también de 6 a 0. De 6 a 0 ya está. Faltaría de 6 a 5. De 6 a 5 y de 5 a 6. De 6 a 5 y de 5 a 6. ¿Cuál faltaría? De 4 a 5. De 4 a 5 y de 5 a 4. Entonces, creo que ya está todo, no sé. Fíjense que cuando se trabaja con un grafo no direccionado, se trabaja con una matriz de adyacencia. ¿Eso qué quiere decir? Que esta mitad es idéntico a esta otra mitad. ¿Sí o no? Esa es una matriz de adyacencia. Esto es, se trabaja con, entonces cuando es una matriz no direccionado, se trabaja con una matriz de adyacencia. Allá, gracias, de 6 a 1 falta, dice. De 6 a 1, sí, perfecto. Gracias. Ya. Entonces también faltaría, si tienes una matriz de adyacencia, aquí también faltaría, ¿no? Algún nodo. Ya, entonces, ¿cuántos enlaces hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Debería haber hacia arriba o hacia abajo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 9 falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál falta? A ver, pueden hablar jóvenes, no siempre escribir. Es que viendo tantos enlaces nos perdemos, ¿no? Pero hablen, jovenazos. De 0 a 5 también falta, dice. De 0 a 5. Perfecto. De 0 a 5, aquí también ya está. A ver cuántos tienen que ser. Otra vez voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enlaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí falta uno. ¿Cuál falta? Pues este, de 1 a 6 y de 6 a 1 ya está. De 5 a 0 y de 0 a 5. Con esto sí. Ahora sí, ya está. Entonces, una matriz de adyacencia se trabaja cuando los grafos son no direccionales, es decir, hay conexiones. Entonces, cuando ustedes trabajen con grafos tienen que darse cuenta, ¿no? Si el grafo está dibujado sin flechitas, así como en este ejemplo, quiere decir que es una matriz no direccionada. Es decir, que lo que nos interesa es que hay enlace entre 1 y 2 y se supone que también entre 2 y 1. En ese caso se usa una matriz de adyacencia. ¿Qué quiere decir? Que tengo que llenar en mi matriz, digamos, puedo hacer esto, ¿no? Voy a mi programa y digo, voy a cambiar ahora. ¿Cuánto es? De 7 por 7. Mi programa voy a cambiar entonces y voy a decir, es una matriz de tamaño, basta que cambie el tamaño 7 y ha cambiado todo, absolutamente. Ya es la matriz de 7 por 7, porque aquí dice, ¿no? Tam por tam, ahora va a ser 7 por 7. En el for también estoy manejando tam, es decir, ya va a controlar para 7 todo. Entonces, por eso uso variable global de tamaño tam. Cambio ahí, cambia todo. Pero menos esto, ¿no? Hay que insertar. Entonces, puedo hacer esto. Voy a insertar esta conexión entre 1 y 2. Entonces digo, la matriz en la posición 1 y 2 toma el valor de 1. Pero como es entre 1 y 2, también tiene que ser al revés, ¿no? Control C y entre 2 y 1. Y he insertado entonces una conexión. ¿Cuál es más falta? Tengo que insertar ahora esta, digamos. Voy a ir en orden, entre 1 y 0. Entonces lo mismo. Copio, control C, control V para no tardar mucho y digo ahora también es entre 1 y 0. Entre 1 y 0 o 0 y 1.
Entonces pueden hacer eso o pueden crearse, para ir un poco más rápido, una función también, insertar, digamos. Que igual que en vectores, digo, en árboles, es prácticamente casi lo mismo. Simplemente por hacerlo más rápido, ¿no? Insertar, y necesito, le llamaré int x e int y, o sea, necesito dos nodos. Le llamaré el nodo x y le llamaré el nodo y. Entonces diré, la matriz, como es una variable global, en la posición x y toma el valor de 1. ¿No es cierto? Es como estaría diciendo, tendría que mandarle el 1 y tendría que mandarle el 2. Y luego también el 2 y el 1. Entonces, al revés, lo cambio. Pues le digo, la matriz en la posición y x también toma el valor de 1. Entonces, para no hacer estos dos, de 1 a 2 y de 2 a 1, uso esta función insertar. Y solo ya una sola vez, simplemente, ¿no? Para hacerlo más rápido. Insertar el enlace, por así decirlo, entre 1 y 2. Entonces, aquí va a venir que este 1 le estoy mandando a la variable x y el 2 le estoy mandando a la variable y. Entonces, en la matriz, en la posición 1 y 2, va a tomar el valor de 1, y también en la posición 2, 1 va a tomar el valor de 1. Lo mismo, ¿no? Que estaba hace rato. A eso me iba. Y que ahora solo voy a hacer insertar de 1 a 2. Entonces ya he hecho esto. Ahora aquí haré de 1 a 0. La función me lo va a insertar igual. Ya no esto, ¿no? Entonces ya no es. Simplemente va a hacerlo más rápido. Ya sé que eso va a insertar de 1 a 2 y de 2 a 1. Ya sé que este va a insertar de 0 a 1 y de 1 a 2. Ahora me faltaría entonces esto, de 1 a 6 o de 6 a 1, va a ser lo mismo. ¿De cuál era? De 1 a 6. De 1 a 6 ya sé que lo está haciendo también de 6 a 1. ¿Cuántos son? ¿Cuántos enlaces habíamos dicho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya están entonces aquí 3, 6, 9, 10. Ya estoy insertando los 10. Hasta aquí ya estaría hecho. A ver, desde aquí entonces, ¿cuáles falta? Ahora me falta el de 2 a 3. Aquí cambio de 2 a 3. ¿Cuál me falta? De 2 a 4. De 2 a 4. Perdón, ya está, 2 a 4. De 3 a 4. De 3 a 4. De 4 a 5. De 4 a 5. De 0 a 5. De 0 a 5. Y de 0 a 6. De 0 a 6. Y de 6 a 5. De 6 a 5. Ya está. Entonces, con esa función insertar ya más rápido, ¿no? Para eso más que todo a veces hace función sit, para ganar tiempo también a la hora de trabajar. Ya está, entonces ya tengo mi grafo en mi sistema, ya he creado. Y empezaré a ver del nodo 1, el recorrido en profundidad. Veremos qué nos sale. Profundidad 1. No estoy cambiando para nada mi función, ya está nomás. Y ejecutar. Ya está. Nos está saliendo algún error. Vamos a ver qué error nos está saliendo. Nos ha mostrado 1, 6, 5, 4, 3, 2, 2, otra vez, hay error, está viendo en el algoritmo, 0, 0, 2 y 0. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha empezado en 1. Perfecto. Ha ido al
6. ¿Por qué ha ido al 6? Vamos a analizar. Porque en el recorrido ha empezado en 1, ha sacado el 1 y debería ir a haber buscado sus hijos. Debía haber encontrado, ha hecho, ¿no? Ha encontrado esto y ha dicho. Sus hijos del 1 son el 0, ha encontrado, ha insertado a la pila. Luego ha encontrado al 2, lo ha insertado a la pila. Luego lo ha insertado al 6, lo ha encontrado. Ha insertado a la pila. Eso hace el algoritmo. Ha mostrado el 1, nos ha mostrado el 1. Y seguramente en el vector de visitados, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1 ya ha visitado, nos ha dicho. 1. Luego ha sacado el 6. Lo ha sacado el 6 y nos ha mostrado 6. ¿No es cierto? Y en la posición 6 ha dicho, este ya ha sido visitado. Eso es el algoritmo. Después ha vuelto al algoritmo, a la pila, y ha dicho, bueno, del 6 ha mandado a sus hijos. ¿Cuáles son del 6? Una vez que ha mostrado el 6, a sus hijos ha mandado a la pila. ¿Cuáles son sus hijos? En el algoritmo ha dicho, del 6 sus hijos son el 0. Fíjense que el 0 ya está en la pila, pero nuevamente le está mandando. ¿Por qué? Porque en visitados sigue 0. ¿Sí o no? Sigue 0. Entonces, ahí está, por eso nos está mostrando hartos ceros. Ya lo está mostrando, le está mandando, ¿no? Ha encontrado el 0 es su hijo, sí. ¿Es 0 aún esta posición? Sí. Entonces está mandando 0 otra vez a la pila. Luego viene al 1 y dice, ¿el 1 es su hijo? Sí. ¿Ya ha sido visitado? Ah, esto sí, ya no hace nada, ya está 1. Luego viene al 5 y dice, ¿su hijo? Sí. En la posición 5 ha sido visitado, no. Ah, entonces le manda al 5. Vuelve al mientras, del 6 ha mandado a sus hijos. Al 0, al 1 no lo ha mandado porque ya estaba el 1 con 1. Al 5 sí lo ha mandado, pero los ha mandado 3, ¿no? 2 solamente. Al 0 y al 5. El 0 y el 5. Ha vuelto al mientras y ha sacado el 5. Ha sacado el 5. Ha sacado el 5. ¿Y qué ha dicho? Ha mostrado el 5, por eso nos está mostrando otra vez el 5. Una vez que ha sacado el 5, ha dicho del 5, sus hijos. Bueno, en la posición 5 lo vuelve 1. Esto se vuelve 1. Cuando saca lo vuelve 1, ¿verdad? Entonces, ahora del 5, sus hijos a la pila. Del 5, sus hijos, ¿cuáles son? Fíjense que otra vez está mandando el 0. ¿Por qué dice, ¿es su hijo? Sí, por algo está aquí 1. Es su hijo. En la posición 0, ¿es 0? Sí, sigue siendo 0. Entonces le manda otra vez 0. Tal vez ya no debería haberle mandado, ¿no? Y aquí ya está, aquí ya está, aquí ya está. Entonces, una regla dice que a la pila deberían entrar solo los que ya han sido visitados, ¿no es cierto? Pero aquí está fallando nuestro algoritmo. Ya, pero estamos en el 5, ¿no? Ha mandado al 0, luego va a mandar ¿a cuál? Al 4. El 4 es su hijo. En la posición 4 es 0, sí, entonces va a ir el 4 a la pila. Luego va a encontrar con el 6. ¿El 6 es su hijo? Sí, del nodo 5. ¿Es su hijo? Sí, como son nodos iguales, es su hijo. ¿Va a ir a la pila? No, porque ya es 1. Entonces le ha mandado al 0 y al 4. Vuelve al mientras y saca el 4. Fíjense, por eso ha salido ahora el 4. Saca el 4, muestra el 4. Lo mismo, ¿no? Del 4 se posiciona el 4 y sus hijos van a la pila. ¿Cuáles serían sus hijos?
Va a agarrar el 4 y va a buscar al primer hijo, es el 2. Esto. El 2 es 0, sí, va a ir el 2. Obviamente ya salió el 4, ¿no? Si no me equivoco. Salió el 4. Va a ir el 2. Después, ¿cuál va a ir del 4? El 3. Va a ir el 3, sí, porque esto sigue 0. Va a ir el 3. Después, ¿cuál va a ir? El 5. Pero no va a ir porque esto ya es 1. Entonces, así estaría nuestra pila. Vuelve al mientras, ¿cuál saca? Saca el 3. Saca el 3 y por eso nos muestra 3. Del 3 ya también van a ir a la pila. ¿Cuáles? Sus hijos. El 2 va a ir a la pila. El 2 es su hijo, sí. ¿Está en el 0 esto? Sí, entonces va a ir 2. Después va a ir el 4. ¿Es 0? Sí, va a ir también él. Pero el 4 ya más antes ya mostró, ¿no? Lo que mostró ya debería haberse vuelto 1. No va a ir el 4. Ya debería haberse vuelto 1, porque todo lo que sale se vuelve en 1, ¿no? Ya se volvió en 1. Luego, nada más, sus hijos. Vuelve al mientras y saca de la pila. ¿Cuál saca? El 2. Saca el 2 de la pila y lo muestra, por eso nos muestra 2. Después del 2, sus hijos a la pila. ¿Cuáles son sus hijos? El 1, pero ya está en 1, no va a ir a la pila. El 3 va a volver a ir a la pila. No, pues ya no, el 3 también ya debía haber estado en 1, ¿no? Me equivoco ponerlo en 1 yo. Este también debería estar en 1, porque estoy sacando todo lo que se muestra, ya debería estar en 1. Eso dice el algoritmo. Pero fíjense que la pila, una vez que ha mostrado hasta el 2, sigue habiendo datos. Va a sacar el 2, va a mostrar. Va a sacar el 0, va a mostrar. Va a mostrar otra vez este 8,2, va a mostrar. Y el 0. Pues, ¿cómo controlamos eso? No está bien. ¿Cuándo no van a la pila? ¿O cuándo ponemos en 1? Nuestro algoritmo está fallando. Vamos a arreglar con esto. Entonces, vamos a poner que cuando vamos a tratar de esta manera, ¿no? El primer nodo a la pila, hacemos que el vector en esa posición también toma el valor de 1. Es la primera vez. De aquí quitamos entonces. Y cada vez que van a la pila, y también le ponemos que ya están siendo visitados, es decir, V en la posición y toma el valor de 1. Veamos si con esto se soluciona. Estoy diciendo, ya estoy controlando más que no vaya. Fíjense que ha ido a la pila. El 0 ha ido a la pila. Ya no debería haber ido. Y ha ido varias veces. El 2 también, fíjense, ha ido a la pila y luego ha vuelto a ir. No tendría que ir varias veces. Veremos si con eso controlamos. Ahora sí. ¿Qué ha hecho? Ahora nos ha mostrado ¿qué valor? 165, 165. 432, 432 y 0. A ver, veamos si el recorrido está bien. Ha empezado en 1, y ha ido a buscar a su primer hijo, que era el 0, porque va en este orden. Recuerden que el algoritmo va en ese orden. Y el 0 lo ha mandado a la pila. Lo ha mandado a la pila y todo esto también era... empezó en 0, ¿no? Todo esto empezó en 0, excepto por esta instrucción que al principio también el primer nodo se vuelve 1. El primer nodo, ¿cuál era? 1. Este se vuelve 1. Luego dice, va este el 0 a la pila. Luego encuentra el 2 y dice, ¿esto es 0? Sí, a la pila. Luego encuentra al 6. ¿Esto es 0? Sí, a la pila.
Al mismo tiempo que los va mandando a la pila, el 0, el 2 y el 6, con esta instrucción le estamos volviendo en 1. ¿Cuáles? El 0, el 2 y el 6. Lo estamos volviendo 1, fíjense aquí, al mismo tiempo de mandarles a la pila. Y aquí tenemos 1, ¿no? Ya. Entonces, ya nos mostró el 1 y lo mandó a la pila 0, 2 y 6. Y los volvió esto en 1. Luego, ¿cuál saca? El 6. Está recorriendo aquí y nos muestra 6. 6. Del 6, ¿cuál debería mostrarnos? Siempre tenemos que ir en orden de hijos. Nos está mostrando el 5. ¿Por qué? Del 6 nos ha mostrado el 6 y sus hijos van a la pila. ¿Cuáles son sus hijos del 6? El 1, pero ya ha sido visitado. El 0, pero ya ha sido visitado. El 5 no ha sido visitado. Entonces, por eso el 5 le manda a la pila. El 5 le manda a la pila. Entonces, está viniendo aquí. Saca lo de la pila. Saca y lo muestra. Por eso nos ha mostrado 5. 1, 6, 5. Del 5 van sus hijos a la pila. ¿Cuál tendría que ir? El 6, pero ya ha sido. El 0, pero ya ha sido. El 4, entonces el 4 va a la pila. El 4. Entonces, iría el 4. Del 4 ahora sus hijos van a la pila. ¿Cuáles serían? El 2, ya ha ido. El mismo 5. Ah, perdón, no estoy poniendo. El 5 ya ha ido, ¿no? El 5 también, a ver, es confuso también hacer juego. Del 5. Cuando van a la pila ya se vuelven en 1, habíamos dicho. Entonces ya estamos en el 4, el 5 ya ha ido, el 2 ya ha ido, el 3 faltaría. Entonces va el 3 a la pila. Al ir el 3 también va y se vuelve en 1. 3. Ya ha hecho eso y saca de la pila. ¿Cuál va a salir de la pila? El 3. Y lo muestra. Luego saca el 4. Oye, tiene que mandar primero sus hijos, ¿no? El 4 y lo muestra. Sus hijos del 4 serían el 2, ya ha sido visitado. El 3 ya ha sido visitado. El 5 ya ha sido visitado. Entonces no va ninguno a la pila. Sale el siguiente. El 2. Entonces, del 2 muestra y sus hijos van a la pila. Del 2, ¿cuáles son sus hijos? El 1 ya ha sido visitado. El 4 ya ha sido visitado. El 3 ya ha sido visitado. Luego sale el 0. Lo muestra el 0 y dice, sus hijos van a la pila. El 1 ya ha sido visitado. El 6 ya ha sido visitado. El 5 ya ha sido visitado. Entonces no va ninguno a la pila. Entonces fíjense que es muy importante los datos en la pila. ¿Cómo ha recorrido entonces? Ha recorrido de 1, a partir del 1, y ha ido al 6. Del 6 ha ido al 5. Del 5 ha ido al 4. Del 4 ha ido al 3. Del 3 ha ido al 2. Del 2 ya no había dónde ir. Ha vuelto al 3. Del 3 ya no había dónde ir. Ha vuelto al 4. Del 4 ya no había dónde ir. Ha vuelto al 5. Del 5 recién ha ido al 0. Por eso recién nos ha mostrado 0. En ese orden ha ido. Ha ido así, 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 así. Y ha vuelto. Obviamente, como ya ha mostrado, ya no ha hecho nada. Y ha mostrado el 0. Un recorrido en profundidad. Si esto lo cambiamos por una cola, nos tendría que mostrar en profundidad. Es un poco más complejo, ¿verdad, jóvenes? Es un poco más complejo a la hora de programar. Entonces, aquí he hecho ese cambio de cuándo se convierte en 1 para los visitados. O tal vez
en algunos otros algoritmos, vuelven a lo mismo, al algoritmo original, y controlan con un if. Es decir, vuelven al algoritmo aquí, esto vuelve a hacer eso, esto vuelve a entrar dentro, aquí, ¿no? Vuelve a entrar aquí, pero antes de hacer todo este for, pregunta si el vector en visitados en la posición X es diferente de 0. Y recién empieza a preguntar todo esto para lista. Y sale lo mismo, o tal vez nos salga otro recorrido. Pueden hacer eso o pueden hacer sin este if. Por si acaso los dos voy a poner a ver qué nos sale ahora. El recorrido cómo nos sale ahora. Tal vez nos salga el recorrido de manera diferente. Pero va a seguir siendo un recorrido en profundidad. Con eso sigue saliendo nuevamente el error, jóvenes. Entonces, como estábamos nomás al principio. Ah, no, en este caso aquí sería si es igual a 0. Ya. No, como dicen, estoy un poco chamaqueando, ¿no? Volveremos nomás al algoritmo original en el que estábamos. Cuando después de push volvimos a 1. Ya, este código que acabo de hacer, el que ha corrido, lo voy a subir juntamente con la grabación de hoy día y con la tarea de hoy día. Entonces, el código, analizan el código y si desean pueden volver a ver el video y hemos visto grafos. Es lo mismo que árboles, solo controlando con un vector los visitados. Y lo demás ya es para los demás ejercicios lógica. A veces pueden usar, si quieren, un vector de visitados, otro vector, no sé, crearse de lo que ustedes quieren. A veces pueden trabajar con una pila, a veces, si desean, pueden trabajar con otra pila, etcétera, ¿no? Depende de ustedes. No quiere decir que solo tienen que trabajar con una pila. Yo en muchos de mis algoritmos me creo una segunda pila. O a veces, como se han dado cuenta, por decir, tengo este árbol o este grafo. Si empiezo aquí, digamos, tendría A, B, C, D, E, F. Si empiezo en F, el recorrido podría ser, de F puedo ir a E y puedo ir a D, ¿sí o no? De F puedo ir a D y F. De E puedo ir a simplemente B. De B puedo ir a C, puedo ir a A o puedo ir a D, ¿verdad? De C puedo ir a, obviamente controlando igual visitados, de C puedo ir a D o a B, pero de B es su papá, por así decirlo, no puedo ir. Y de D puedo ir a C, pero C ya también ya ha sido visitado. Entonces, fíjense que de alguna manera a partir de F, los posibles caminos genera una especie de árbol, ¿sí o no? De F puedo ir a D, a E o a D. Si escojo E, puedo ir a B. Si escojo B, puedo ir a A. Ya sé, D ya no, ¿no? Porque ya por así decirlo, o tal vez podría ir, no sé. Pero la idea es que genera una estructura tipo árbol. Y en cualquier estructura tipo árbol se puede usar la recursividad entonces. Si usan recursividad ya no es necesario usar pilas, porque la recursividad internamente usa pilas. Ese es otro concepto que también nunca debemos olvidar. Internamente la recursividad en su estructura cuando estamos programando, no vemos obviamente, pero está usando todo lo que está pendiente, lo está almacenando en pilas. Entonces, cuando lo que se puede hacer con recursividad, se puede hacer con pilas o viceversa. Entonces, a la hora de que yo les dé la tarea,
Por ahí no entienden bien con pilas, prueben con recursividad. Ya sea con pilas o con recursividad, van a tener que usar un vector de visitados, porque si no, se les va a hacer infinito, infinito. Entonces, eso, jóvenes, con esto estamos terminando la clase, recordándoles que pueden usar también, si desean, recursividad en vez de pilas. Pero la recursividad internamente obviamente no vemos, pero también usa pilas, ¿no? Con esto, el siguiente miércoles es el tercer parcial. ¿Qué fecha es el siguiente miércoles? 17. Miércoles 17, tercer parcial. Sobre grafos. Entonces hagan la tarea y van a poder dar buen examen. Entonces el siguiente, el 17, damos parcial, el tercer parcial. Y el 19 avanzamos listas enlazadas. El miércoles 19, listas enlazadas. Estaríamos entonces el miércoles 19, listas enlazadas. Perdón, estaríamos viendo el siguiente viernes, listas enlazadas. De manera que el 24, sería el viernes sería, ¿no? 19, viernes 19, listas enlazadas. Y el miércoles 24, examen final. Sobre listas enlazadas. Y el 26 sería el segundo turno, de todo. Espero no entren al segundo turno, es de todo. Entonces ya tenemos nuestro cronograma. Preguntas, jóvenes. Preguntas antes de terminar la clase.